Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de Sábados Culturales que hemos estado haciendo desde hace tiempo. Ya no sé cuántos Sábados Culturales se han acumulado y les digo esto porque yo no reviso lo que he hecho 2 semanas o 2 meses o 2 años atrás, y por lo tanto siempre hay una posibilidad que me repita con un tema, y es el caso con el tema que vamos a tratar hoy, que de hecho lo he tratado en muchos programas de distintas maneras, a la pasada o un poquito más a fondo, y ahora lo voy a hacer aún más a fondo si es posible, y es el tema de eso que llaman el estallido social, que es el concepto que se creó acá en Chile para definir falsamente, a mi juicio, los eventos de octubre del año 19 y que se constituyeron en el mito fundacional de todo lo que sucedió después. Ustedes saben que un mito es una historia. La palabra griega mitos es historia, lo que se cuenta que ocurrió en algún momento lejano, del cual hay pocos antecedentes y muchos olvidos. Los mitos fundacionales son un relato que se nos dice respecto a ciertos hechos ocurridos en el pasado, que estarían justificando, legitimando, ensalzando determinados hechos posteriores o la situación presente incluso. Es el mito fundacional. Por ejemplo, todas las ciudades de la Grecia antigua, el mundo de la Hélade que se llamaba, las ciudades como Atenas, Esparta, había muchísimas ciudades, Tebas, Platea, en fin, montones. Todas tenían, o casi todas, creo que todas tenían un mito fundacional. El mito fundacional siempre era que era algún héroe, o héroe era la criatura nacida de la cruza, o la fornicación, o la cópula entre un dios y un mortal, y una mortal. Los héroes. Siempre había un héroe, un personaje semidivino, divino, que había sido el fundador de la ciudad. Y en el caso nuestro, el movimiento progresista, llamémoslo así, habría que examinar algún día qué significa progreso, si ya se lo de paso, creó esta idea que parece que estaba preparada de antemano, lista para ser puesta en la mesa, de que la gente había salido espontáneamente, masivamente, a manifestar su rabia ante las injusticias del sistema. Eso es lo que se nos contó y se sigue contando. Yo quiero estudiar un poco esto de los estallidos sociales, porque estallidos sociales efectivamente han habido en la historia mundial, son muy importantes, están presentes en todas las sociedades, en distintas fases, en algunos grados, en algunos casos con un grado muy intenso, que han dado lugar a fenómenos que son distintos, que son las revoluciones. Vamos a examinar la diferencia entre estallido social, insurrección y revolución. Vamos a examinar esto, no con la idea ahora, que ya la he explicado muchas veces y que está en mi libro Insurrección, explicar que aquí no hubo propiamente tal un estallido social, sino que hubo una insurrección. Y por supuesto muchas de las cosas que voy a decir ahora probablemente están ya, no lo leo a cada momento en mi propio libro, acá. Pero voy a insistir en esto porque a su vez los creadores del mito fundacional, el estallido social, siguen insistiendo. No es el único mito fundacional que tienen, hay varios más. Es un movimiento en general político, religioso, sentimental, visceral, emocional, que se sostiene más en mitos, en cuentos, en leyendas, que en realidades concretas, objetivas, matemáticas, etcétera, lógica. Bien. Los estallidos sociales han existido a lo largo de toda la historia. Son una constante histórica. Son una constante incluso cuando no se manifiestan. Curiosamente, aquí se da una situación paradojal. Y son permanentes y tienen como característica el que son relativamente espontáneos. Naturalmente hay algún grado de dirección, incluso la revuelta de los esclavos, la famosa revuelta de Espartaco, tenía a Espartaco de líder. Evidentemente que siempre hay alguien, unas personas que toman la jefatura, que son los que hacen las proclamas, son los que se suben al cajón azucarero a decir, allá tenemos que hacer tal o cual cosa. Claro, pero es mínima. No tiene programa.
es una evacuación de rabias, de rencores, que se manifiesta de muchas maneras que ya las vamos a ejemplificar acá en este programa. Eso es un estallido social. Eso nos tuvimos en Chile. En la insurrección tenemos un fenómeno que ha sido preparado con meses de antelación, con un objetivo determinado, que fue lo que vivimos en Chile en octubre y semanas siguientes, y que incluso tenía planeado, si era posible, mandar a una turba de gente a tomarse la moneda ya como la guinda de la torta, cosa que les fracasó, les falló. Estaba preparado. Se hace uso de la gente, se hace uso de elementos que salen, dada la oportunidad que se ha dado, a vandalizar, a robar o a protestar efectivamente también, pero el evento ha sido preparado y organizado, como aquí se explica con detalles, todos los detalles que pude deducir o inferir o me dijeron. Y por lo tanto es un evento social distinto a un estallido. Por eso que lo de octubre no fue un estallido, fue una insurrección. Y luego tenemos el tercer elemento importante, la gran conmoción, que son las revoluciones. Las revoluciones son distintas a los dos eventos anteriores, porque aquí el resultado es que el sistema institucional de la sociedad es demolido y es reemplazado por otro. Eso puede ser el fruto final de un proceso insurreccional. Muy raras veces o nunca es el resultado de un estallido que no tiene agenda, que es meramente un espasmo de rabia que deja las cosas igual, solo que con un montón de muertos y heridos. Ya vamos a ver eso en algunos de los más famosos ejemplos. La insurrección puede ser parte de un proceso revolucionario. Muchas veces la revolución se inicia con una insurrección para crear las condiciones psicopolíticas para lo que viene después, que es a nivel institucional, como lo hemos visto en Chile. En Chile se parte con una insurrección y luego los elementos que están en las instituciones, en el Congreso, en los pasillos de la política, generan las situaciones, por ejemplo, el llamado al plebiscito y otras cosas, las leyes que se promulgaron o no se promulgaron, las acusaciones constitucionales, todas esas cosas son institucionales. La revolución tiene efectos institucionales. La insurrección puede no tenerlos y el estallido social no los tiene nunca. Volvamos a los estallidos ahora. Ya he hecho esta diferencia. ¿De dónde emergen? ¿Por qué estalla? Bueno, la respuesta es súper sencilla. Hay una acumulación de rabia, hay una acumulación de resentimiento. El resentimiento es una forma de rabia que consiste en una rabia que no se pudo evacuar de inmediato en el momento en que se estaban dando las causas de la rabia. ¿No es cierto? Se va acumulando un resentimiento, un rencor contra objetos, personas o instituciones que no se puede evacuar y que se acumula con nuevos incidentes que producen nuevas frustraciones a los individuos, y ese rencor acumulado en algún momento estalla como una explosión. ¿Y de dónde viene esa rabia? Viene de una constante histórica que ustedes pueden observar, si estudian un poquito de historia, pueden observar apareciéndose, manifestándose en toda sociedad que jamás haya existido, y no solo incluye aquí a las sociedades de gran calibre, un Estado nacional, un imperio, un reino, sino que ustedes pueden observar este proceso incluso en una agrupación menor, en un club de payaya. Prácticamente en cualquier organización social, ustedes van a ver con el transcurso del tiempo, a veces muy rápidamente, a veces muy lentamente, a veces tomando ciertas formas o tomando otras de acuerdo a la naturaleza del grupo, de la organización social, el proceso de la desigualdad. Es absolutamente inevitable. No existe ninguna organización social conocida a lo largo de la historia humana, salvo quizás los elementos más primitivos en los principios de la historia del Homo sapiens, cuando no había nada que distribuir, que es lo que genera la desigualdad. La desigualdad es desigualdad en la distribución de bienes. Cuando no hay bienes prácticamente, cuando la tribu o el clan o el grupo que anda a pata pelada tratando de sobrevivir, pensemos en la época, 20.000 años atrás, cuando apenas pueden conseguir para comer diariamente, o ni siquiera diariamente,
No hay nada que repartir, no hay nada que redistribuir, de manera que algunos puedan tener más y otros menos. Todos tienen que recibir y reciben el mínimo para alimentarse, para que el grupo pueda seguir funcionando y sobreviviendo. Por lo tanto, no hay desigualdad. Todos son igualmente miserables, todos son igualmente hambrientos, pobres. Como decía Hobbes, la vida al hombre era, antes de que se crearan estructuras más complicadas, triste, miserable, corta, sucia, etc. Antes de continuar con esto, permítanme referirme a mi primer bloque comercial, que siempre son productos o servicios que son de utilidad para usted. Aquí no hay ninguna cosa, aquí no voy a hacer nunca publicidad de los Ferrari o de cómprese un yate. Por ejemplo, si usted quiere pintar su casa o parte de su casa, mononarla porque está fea, porque quiere y es el mejor gasto, los gastos en la casa, ¿no es verdad? Quiere pintar algo. Pero, ¿cómo lo hace? El maestro, ¿qué maestro? Hay malas experiencias con los maestros que aparecen de repente. Yo le hago a todo con maña, señor caballero, yo soy electricista, fontanero, le arreglo el water, le pinto. No, cuidado con eso. Póngase en manos de Pintura Integral, amigos. Es una empresita, una empresa pequeña, formada por puros maestros de verdad, gente que tiene años de experiencia en pintar. Conocen todos los productos, saben cuál marca es mejor que otra, saben cuál tipo de pintura, que se yo, al agua, al látex, al óleo, es la que más le sirve a usted para tal muro de tal casa, que es un muro que le da la luz del sol, que no le da una casa húmeda, no es húmeda. Ellos saben cuál pintura necesita, cómo ponerla, cómo aplicarla. No es llegar y pasar una brocha, el tema de la limpieza previa del muro, la preparación. Todo eso requiere un expertise de años y es lo que tienen estos maestros, que además le ofrecen a usted puntualidad, son serios, no es el caso del maestro que no apareció el lunes y el martes porque está con una resaca. Tienen precios accesibles y como conocen la profesión de memoria le pueden hasta dar consejos. Si usted no tiene claro si pinta verde o celeste un muro, le pueden decir, señor, esto le convendría de tal color. Así es que pónganse en contacto con ellos, haga bien las cosas en su casa, usted vive en ella, así que más le vale que esté bien pintada. Pintura Integral. Continúo con el Centro Médico Integral y Psicológico Avanzar, que atiende presencialmente o online. Yo les he dicho muchas veces que hoy en día hay muchas personas, y especialmente niños, jóvenes con problemas psíquicos, muchos de los cuales uno no nota. A los niños no se les nota por la razón que les he dicho muchas veces, porque ellos tienen mundos paralelos, aparte de los nuestros. Tenemos un poco contacto con los cabros, no porque no queramos. El cabro tiene sus amigos, sale, tiene una vida que uno conoce poco, uno se topa poco con los cabros. Entonces uno no sabe lo que les está pasando. Ojo, al menor síntoma raro, póngase en manos del Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que atiende temas de psiquiatría adulta, psicología de todas las edades, lleva a cabo test, peritaje psicológico, etc. Es súper importante, estimados amigos, antes que las cosas se agraven. Los temas psicológicos tienen esta característica que primero se notan poco, incluso el que está sufriendo el problema lo nota poco, y luego cuando se ponen complicados es muy difícil revertirlo y a veces terminan pero muy mal. Y otra cosa que no queremos que termine mal es el vehículo con que nos movemos, que todos los días lo tomamos sin pensar mucho, solamente si está con benzina, funciona la batería y nunca más, pero hay muchas cosas que están adentro funcionando y que empiezan a deteriorarse y en cualquier momento nos dejan botados. Para que eso no ocurra, yo les sugiero que se ponga en manos de Kaizen Automotriz, que es un taller de primera, es cuestión de mirarlo nomás para darse cuenta, que se especializan en lo que ellos llaman la mantención preventiva. Antes que le falle la caja de cambio, antes que se le corte la correa del ventilador, antes que jodan los frenos, antes que no le funcione el motor de partida. Antes de eso hay signos que ellos detectan y reparan, arreglan y amononan de forma que su vehículo no caiga en pan y no lo deje botado quizás donde. Por supuesto, también reparan automóviles que ya sufrieron una pan, evidentemente. Pero su especialidad, a lo que le ponen más pino, es a la mantención preventiva. Póngase en contacto con ellos para que su automóvil siempre le responda y nunca lo deje botado. Y termino este bloque con Climo. Amigos, ya saben, miclimo.com le entrega a usted la climatización del siglo XXI.
Así de simple. Silenciosa, activada por energía eléctrica, no hay olores, no hay combustión, opera en verano y en invierno, o sea, le entrega calor o le entrega frescor, filtra el aire, conectada a internet, ocupa poco espacio. Yo tengo una funcionando en este momento porque hacía calor temprano en la tarde, hoy es viernes que estoy grabando este programa, y después bajó la temperatura muy rápido, y ahora estoy bien, súper bien, sin ningún ruido, sin ningún problema, sin ningún olor, sin ningún miedo que vaya a haber un incendio, por Climo, miclimo.com. Les decía que en cualquier organización social, a poco andar, una organización social que no esté, digamos, en una situación crítica de escasez de recursos, donde no hay nada que distribuir, el mínimo para que todos sigan vivos y el grupo pueda funcionar. Apenas una organización empieza a crecer, tiene un poquito de excedentes, pueden ser materiales o psicológicos, por ejemplo, fama que distribuir, poder que distribuir, cargos que asociar, empieza a producirse la desigualdad. La desigualdad se produce por muchas razones, dependiendo de la fase en que esté esa organización. En algunos casos, digamos, en la base y en los principios de la historia de la organización, siempre tiene que ver simplemente con las capacidades de los miembros de esa organización. Algunos van inmediatamente a destacar y van a empezar a agarrar posiciones de privilegio porque tienen más dedos para el piano de esa organización, y la organización necesita eso para subsistir y para prosperar. Y entonces las personas que tienen los mejores atributos para cumplir ciertos roles empiezan a adquirir esas posiciones, empiezan a separarse de la masa común y corriente, y eso no hace más que incrementarse con el tiempo. Eso es absolutamente necesario. Ha sido muy estudiado, por ejemplo, el caso de la iglesia cristiana, que empiezan las catacumbas con una asamblea, la iglesia significa asamblea, donde no había ninguna diferencia entre nadie, pero a poco andar, y esto es una cosa que ha sido estudiado en 1.000.000 de libros, empiezan a aparecer distintas jerarquías. Aparece, digamos, en sus primeras formas, el profesional del servicio religioso, que es el sacerdote, no se llamaban así. Luego aparece alguien que organiza las cosas a un nivel mayor, donde más grupos, asambleas son organizadas, es el obispo, y empieza a crearse una jerarquía, y tenemos finalmente, con el paso de los siglos, una jerarquía, una institución mucho más rica, repleta de recursos materiales, con una tremenda jerarquía, y ya el pueblo ya no tenía, como al principio, la posibilidad, por ejemplo, de elegir a quienes iban a ser esos sacerdotes. Eran elegidos en la asamblea. Esto es un fenómeno que ocurre en toda organización social, hasta la más chica. Tercera constante que acompaña necesariamente la desigualdad: el resentimiento. Nadie acepta las superioridades, aunque sean de las cosas más mínimas y más insignificantes, del prójimo de buena gana. Se las acepta cuando son necesarias. Se acepta que alguien sea el jefe porque alguien tiene que mandar, o de lo contrario el grupo no puede hacer nada y nos perjudicamos todos. Alguien tiene que liderar, ese es el principio funcional del poder. Alguien tiene que hacer tal cosa porque le pega más que nosotros, entonces de algún modo u otro lo nombramos o en forma natural llega a esa posición. Se empiezan a generar estas diferencias de poder, de privilegio, de estatus, y con eso va acompañándose un paralelo y proporcional aumento de grados de rencor y resentimiento que no se pueden expresar porque lo que está en juego es la supervivencia del grupo. Y estas cosas son constantes, van en paralelo, y llega un momento más avanzado en que la diferencia entre estos elegidos, entre este pueblo elegido, digamos, entre estos individuos que se han concertado entre sí, multiplicando por lo tanto sus pequeñas ventajas iniciales, incluso aliándose sanguíneamente entre sí, se casan hijos de los poderosos de este lado con los poderosos de otro entre sí, se va generando una organización dentro de la organización, una élite. Y la élite, por lo tanto, como grupo, multiplica el poder de los individuos, como una máquina que multiplica el poder muscular, como una bicicleta que multiplica el poder muscular. La élite multiplica el poder, las ventajas, la mayor inteligencia, o la mayor energía, o la mayor fuerza, o la mayor capacidad para ser un guerrero, o para cazar, o para lo que sea, que generó las primeras diferencias, la multiplica. Y se multiplica este resentimiento que está
más o menos contenido porque es necesaria esa diferenciación, y luego porque esa élite reprime con las leyes, con las costumbres, con los valores, convierte en tabú la expresión de rencor o cualquier expresión que muestre hostilidad hacia la situación dada. Y ahí viene el estallido. Tarde o temprano, esta masa rencorosa que se ha ido acumulando generación tras generación o año tras año, en algunos casos generando, esto ya entrar en complejidad y que estoy tratando en un libro especial que estoy escribiendo, en algunos casos esto se hace más complicado porque emergen dentro de esta zona de subordinado, de los invisibles, de los de abajo, emergen no solamente rabias, sino que esas rabias toman una forma, una expresión, una narrativa. ¿Ah? La narrativa del tipo, los ricos jamás llegarán al cielo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico llegue al cielo. Lo pongo como un ejemplo. Surgen narrativas, surgen incluso a veces filosofías. La producción es bastante más complicado el mecanismo por el cual se producen agendas políticas, llamémoslas así para simplificar. O se establecen religiones especiales para los de abajo. El cristianismo crece abajo de la sociedad pagana romana, entre los esclavos que estaban sometidos, entre las mujeres que estaban sometidas, entre los pobres que estaban relativamente sometidos. Entre las clases bajas crece el cristianismo, no en las clases altas. No en las clases altas, que están satisfechos con su situación. Pero antes que eso ocurra, antes que este rencor de miles de individuos se convierta en un rencor no de miles de individuos, sino que en un rencor colectivo organizado con una agenda, esta presión de abajo adquiere miles de manifestaciones individuales. Se manifiesta en conductas antisociales de individuos, el tipo refunfuñón, el tipo crítico absoluto, el que se retrae del mundo, el que se va al desierto a hacer anacoreta, el que se convierte en delincuente, el que anda pateando piedra, el que le pega el que comete violencia intrafamiliar, el que raya un muro, el vándalo, miles de cosas que manifiestan como una especie de pequeñas erupciones, como pústulas, esta rabia subterránea que no se ha organizado de una forma, llamémosla así, política, ideológica, sino que explota aquí y allá según la ocasión. Salen del estadio, ahí está oscuro, y entonces aprovechan de romper algo. O hay una fiesta y están todos curados, entonces las últimas restricciones morales que puedan tener o el miedo a la justicia y a la policía se rompe y dejan la crema. Ese tipo de cosas comunes y corrientes, anecdóticas, puntuales e insignificantes. En otros casos, nada de esto ocurre porque el grupo de la élite, que es el que crea las leyes, el que crea las instituciones y el que crea muchas veces la ideología, es capaz de generar un cuerpo de religioso o filosófico o como sea, que da una explicación legitimadora del hecho que ellos están arriba y los otros están abajo. Un caso muy puro de esto reinaba en la antigua sociedad de la India, no sé hasta qué grado todavía algo de eso queda, y era la teoría de las castas. La teoría de las castas era que usted estaba abajo porque era de la casta, por ejemplo, de los parias. Si usted estaba arriba, era posiblemente de la casta de los brahmanes. Si usted estaba entre medio, era, bueno, no sé cuántas, habían muchísimas, no eran 2 o 3, eran muchas. Y esas categorías, el estar aquí o acá, era resultado de su karma, de su vida anterior. O sea, la divinidad había determinado que usted, porque se portó mal en la vida anterior, por ejemplo, usted estaba naciendo como paria. Y por lo tanto, el estar abajo en la escala social era resultado de sus vidas anteriores, era un decreto de los dioses o de Dios o de lo que sea, y por consiguiente era legítimo que usted estuviera allá abajo. No tenía nada que reclamar. Tenía usted que resignadamente acomodarse al tipo de vida que le estaba permitido al paria. Como les digo, habían muchas, pero muchas categorías. Uno tiene la idea de que habían 2 o 3, los brahmanes, los parias,
no me acuerdo cómo se llamaban, a los comerciantes también eran de una determinada casta, los guerreros eran de otra casta, los kshatriyas creo que se llamaban, pero había nada más divisiones dentro de las castas, era muy complicado. En la religión cristiana durante siglos proyectó hacia los sectores subordinados de la sociedad, por ejemplo en el medioevo, el campesinado, los siervos de la tierra que mantenían con su trabajo toda la estructura para arriba, haciéndoles ver que lo que importaba era la vida eterna, que uno tenía que aceptar las situaciones de este mundo donde había sido colocado, ser respetuoso con el amo, con el jefe, con el qué sé yo, y esperar, portarse bien y esperar los premios en el próximo mundo. Súper eficaz, súper eficaz. De hecho, cuando el cristianismo empieza a crecer fuertemente, ya en el siglo IV después de Cristo, y llega a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, los príncipes de la iglesia, los que escribían, los teóricos, los teólogos, no decían nada contrario a la existencia de la esclavitud. Le decían a los esclavos que tenían que portarse bien nomás. Y a los amos, que también, que no fueran tan vacas, digamos, con sus esclavos, que los trataran lo mejor posible, como a niños, como a hijos. ¿Se fijan? ¿Hay algún tipo de narrativa para legitimar la situación para los de abajo y para legitimar su privilegio para los de arriba? En el sur norteamericano del siglo XIX, antes de la guerra civil, cuando reinaba la esclavitud, los esclavos eran los que trabajaban las grandes explotaciones agrícolas dedicadas al algodón. Esa capa blanca que vivía de la esclavitud y eran cristianos, tenía que encontrar algo que legitimara esa situación, y la encontraban con teorías raciales que afirmaban que la esclavitud era el destino natural de los negros, porque los negros eran una raza inferior intelectualmente, pero muy inferior, y ustedes pueden ver ese tipo de discursos no solo propalados por el dueño de una plantación, sino que por científicos de la época. Los negros son intelectualmente inferiores y bueno, incluso les estamos haciendo un favor con tenerlos en una plantación, porque en África estarían, digamos, matándose unos a otros, y aquí comen, les ponemos una vez al año, les cambiamos la ropa, los hemos cristianizado, van a capaz que lleguen al cielo si se portan bien, comen. Pero igual, a pesar de todos los mecanismos que una sociedad tiene para legitimar, justificar y contener el rencor que está a fuego lento de las clases bajas, de los subordinados, de los de abajo, a pesar de la policía, de las leyes, de las religiones, de las castas, y de tantas cosas, o del hambre. A veces el hambre es el mejor narcótico porque deja a la gente sin energía para nada. A pesar de eso, en toda la sociedad observamos el fenómeno del estallido social, como lo llaman ahora. Antes se llamaban de otra manera. Les puedo poner un montón de ejemplos. Voy a darle unos 2 o 3. Por ejemplo, en el año 552 después de Cristo, ya había caído el Imperio Romano de Occidente, quedaba el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. En ese año 552 era el emperador, estaba en sus comienzos, era Justiniano. Y en ese año, por una cuestión insignificante, el gobierno, o sea, el imperio, los soldados del imperio habían detenido a líderes de los distintos, llamémoslo, clubes que existían. Habían los azules, los rojos, los verdes, no me acuerdo cuáles otros. Eran 4 colores que tenían sus propios corredores de carreras de auriga. Y bueno, es un fenómeno muy interesante esto de esta especie de partidos que no eran partidos políticos y que eran muy potentes para la gente. Bueno, tomaron preso por el desorden a miembros de dos de los más importantes de estas bandas, creo que los azules y los verdes.
Y en vez de disputar entre sí entonces, porque peleaban así como la barra de la Católica con la Chile, peleaban y se agarraban a cuchillazos, se unen y arman una batahola que es la famosa revuelta de Niké. Niké en griego significa victoria. Es por eso que es el nombre de una marca famosa de zapatillas. Nike, o Nike, como dicen ustedes, es Niké, victoria. Con el grito de victoria, masas enardecidas salieron a las calles de Constantinopla y durante varios días quemaron gran parte de los edificios de Constantinopla, mataron gente, despedazaron a algunos funcionarios del gobierno del Estado imperial de Justiniano, dejaron la crema, incluso nombraron a un tipo, un pobre tipo que no pudo escabullirse, emperador sustituto, como para derrocar a Justiniano. Y todo esto por una cosa mínima. Esas eran las masas bajas, las clases populares, seguramente sometidas a pesados impuestos, a la subordinación al imperio, al emperador y a todo lo que significaba ser súbdito del imperio romano. Y encontraron una posibilidad, un pretexto para salir a dejar la crema. Y durante, no me acuerdo si fueron 3 o 4 días, fueron dueños de Constantinopla y por un momento Justiniano pensó en huir, embarcarse. Constantinopla tiene un puerto que da al mar de Mármara, al Dardanelo, en fin, cuestión de que vean el mapa. Y su señora Teodora, creo que se llamaba, una mujer realmente de esas mujeres, cuando hay mujeres así, son como para salir arrancando. Una mujer tremenda le dijo, no, el que viste la capa morada, que era como quien dice el uniforme de los emperadores, el que ha nacido en la púrpura, primero muere antes que se dejara así y salir arrancando. Y en fin, organizaron con un general que se llamaba Belisario a las tropas que habían por ahí desorganizadas, y esas tropas fueron a donde estaba reunida la masa principal de los manifestantes del Niké, y se produjo una matanza. Creo que mataron como a 40 o 50 mil tipos con arma blanca. O sea, el ejército aplastó completamente el asunto y reinó la calma después por mucho tiempo. Ese es uno de los más famosos ejemplos de estallido social. No tenía ninguna agenda, no había ningún liderazgo específico. Deben haber habido algunos tipos que eran los que más gritaban y decían vamos a quemar esta casa y luego quememos esta otra, pero eso no era una organización, no era una insurrección, desde luego no era una revolución. Murió gente, se destruyó parte de Constantinopla, pero eso fue todo. Típico de estos estallidos, dejan un montón de daños, pero no hay ninguna consecuencia. En Chile fue distinto. Hubo un montón de daños, pero hubo consecuencias porque era una insurrección, no meramente un estallido. Parte de un proceso revolucionario que todavía lo estamos viviendo. En Rusia, durante la época de los zares, especialmente siglo XVIII, XIX, hubo infinidad. Por ahí en algunos libros que he leído últimamente, vi el número, no lo tengo a mano en este momento, infinidad de revueltas campesinas. Los siervos rusos eran los más subordinados, los más apaleados, los más humildes, los más aplastados de todos. Y sin embargo, de vez en cuando ese rencor llegaba a tal grado que explotaba, y con algún liderazgo del momento, podía ser un mujik, podía ser una figura envuelta en un halo religioso, una especie de mesías. De repente, regiones completas de Rusia entraban en revuelta, destruían todo, y había que mandar a las tropas a que los aplastaran, como ocurría todas las veces, y el régimen seguía igual. Era un estallido. Y creo que lo menciono en este libro, y si no lo menciono en este libro, lo menciono en otro. Creo que lo menciono en Insurrección, precisamente. En Francia, en la Edad Media, lo mismo. Los siervos de la tierra, los que trabajaban la tierra para los propietarios de la tierra, que eran la nobleza, no tenían derecho a nada, o tenían muy pocos derechos, eran siervos. Una gran parte de lo que producían en sus propios pequeños terrenitos que les daban a ellos, tenían que dárselo al Señor, tenían que trabajar varios días al mes, a la semana, para las tierras del Señor, cumplir un montón de corvées, como se llamaban en Francia, de cargas. Y no tenían ninguna posibilidad de hacer nada. Los señores eran guerreros, eran los caballeros andantes, digamos, eran los tipos que ustedes ven en las películas con coraza, con espada, pero de repente se producía lo mismo, un estallido social, que en esa época, creo que ya en esa época, o después los historiadores le pusieron ese nombre, le llamaban los Jacqueries, algo así como los Doña Juanita. Doña Juanita explotó, Jacquerie. Jacques es
no sé cómo se puede traducir la palabra, el nombre francés Jacques al castellano. Creo que podría ser, no sé, da lo mismo. Jacqueries. Naturalmente que tampoco esas explosiones tenían agenda ninguna. Se dedicaban a destruir, quemaban el castillo, mataban al señor feudal, mataban a su señora, destruían los documentos donde estaban estipuladas sus deudas o sus deberes, y luego quizás se fiesteaban, se comían todo lo que pillaban, de repente se juntaban más y avanzaban a otros sectores de Francia a hacer lo mismo. En algunos casos fueron movimientos que duraron varias semanas, o incluso algunas un mes o dos, y se expandían hasta que llegaba la caballería pesada de los nobles y los aplastaban a todos. Y luego de eso no había pasado absolutamente nada, ningún cambio. Así es que el fenómeno es constante, porque constante es la desigualdad y por lo tanto constante es el rencor que se acumula en el alma de sectores mayores o menores según la sociedad, por supuesto. Hay sociedades donde los de abajo literalmente están cerca del hambre o pasan hambre a menudo, están en una condición realmente miserable. Hay otras sociedades donde los de abajo en realidad no están tan abajo, hay un montón de estratos, clases medias, medias bajas más o menos, pero todos comen, tienen casa, digamos, no andan a pata pelada. Por supuesto, todo depende del nivel de progreso de una sociedad, de qué momento histórico estemos examinando. Pero no importa de que ese de abajo tenga techo, comida, casa, no se está muriendo de hambre, igual acumula rencores porque una vez que están satisfechas las cosas básicas, las cuestiones que importan son otras y en esas otras no tienen acceso. No tienen acceso a la riqueza, no tienen acceso a la fama, no tienen acceso a la notoriedad, no tienen acceso al poder. Se sienten abusados y pueden serlo en muchas situaciones. Entonces, se van acumulando rabia, se van acumulando rencores. Y en tiempos modernos, además, la producción de ideología, porque vivimos en tiempos en que existe la imprenta, y ahora más que la imprenta, existen los medios de comunicación electrónicos, estas cosas se desarrollan de una manera mucho más rápida, mucho más intensa, mucho más complicada de lo que podía ser una Jacquerie de la Edad Media. Les cuento que estoy trabajando en un libro que podríamos llamar es la continuación o el complemento en mayor escala de este, que trata, entre otras cosas, del estudio de este fenómeno, porque a mi juicio, este fenómeno, que es genérico, no es revolución, no es insurrección, las insurrecciones y las revoluciones son, por así decirlo, variantes del estallido o variantes de expresión de este rencor que se acumula. Yo creo que ahí está el motor de gran parte de la dinámica social de todos los tiempos, no la lucha de clase, que es solo una forma que solo de vez en cuando ocurre cuando estos rencores se asocian a situaciones distintas, se asocian a que justo había un grupo que efectivamente te estaba desarrollando nuevas maneras de producir, de distribuir. Entonces, muy singularmente, muy ocasionalmente se da eso que Carlos Marx consideró como una ley histórica general y que solamente se ha producido una o dos veces en toda la historia mundial. Por ejemplo, las revoluciones burguesas podríamos llamar la revolución burguesa de Francia en 1789, algunas otras más, pero en general no son así. Pero de todas maneras, este fenómeno, nacido de la desigualdad, que es otra constante, es permanente, es crónico, es una situación siempre observable y es uno de los motores del cambio social o de la vida en sociedad, incluso cuando no hay cambio ninguno. Porque cuando no hay cambio ninguno, cuando la sociedad parece inmovilizada para siempre y jamás, pensemos por ejemplo en la civilización egipcia, es porque las fuerzas de contención de esta presión han terminado generando, por así decirlo, como una llave de cachacascán en que ninguna de las partes se puede mover. Esa inmovilidad es precisamente el resultado de este conflicto. No una ausencia de conflicto, sino un resultado en negativo del conflicto. Pero en fin, esto lo estoy estudiando y analizando y pensando en un libro que espero poner a disposición de los interesados el próximo año o al subsiguiente, porque no tengo ningún apuro, tengo otro libro en camino. Pero les quería contar esto, porque viene a cuento dado de que la narrativa del estallido social sigue siendo usada mañosamente como una legitimación de algo que es muy distinto. No hubo aquí estallido social, porque
Si se trata de decir de que la gente está descontenta, como escribieron un montón de libros que salieron en esos tiempos, lo que pasa es que había mucho descontento, desigualdad. Bueno, usted no explica un fenómeno singular con una constante. Lo que pasó en octubre del 19 fue un hecho singular, preparado singular particularmente por un grupo de personas, chilenos y extranjeros. No es resultado de una constante que ha estado funcionando a lo largo de nuestra historia y en la historia de todas las sociedades por siempre, el descontento de una gran parte de la población. Eso, si fuera la causa, bueno, estaríamos viviendo un estallido social, digamos, infinito, eterno, desde el principio al fin de los tiempos. Y no es así. Completo error lógico de los autores de esos libros, el que buscaron la explicación en la desigualdad y con eso creyeron que ya tenían la explicación en las manos. Francamente un error. La desigualdad y su resultado emocional, el rencor, el resentimiento de grandes masas de la población es una constante, y las constantes no sirven para explicar fenómenos particulares. Eso es una cuestión elemental de la lógica. Pero sí es una base que nos permite entender cuándo y por qué en algunas circunstancias se producen las singularidades. Bien, es un tema complicado, es un tema interesante, y desde el punto de vista bibliográfico, yo creo que ustedes pueden tener un acierto activo de estas rabias que están siempre funcionando en el seno de una sociedad. Con este libro, donde se trata un caso extremo de rabias y de su expresión, que es el acto terrorista, donde ya no se trata de echar abajo un gobierno, sino que se trata de matar gente, y es un libro que les he mostrado otras veces y que está en castellano, Sangre y Rabia, de Michael Burleigh, que es una historia cultural del terrorismo, pero el terrorismo es un caso extremo, por lo tanto, como todo caso extremo, así como esas demostraciones en las matemáticas, los casos extremos puros sirven para entender los casos menos extremos y más impuros, que son los que producen la realidad. La realidad nunca produce un triángulo perfecto, por así decirlo. Hay que dibujarlo con una regla. La realidad nunca produce un tipo humano perfecto, hay que crearlo con el análisis. Y aquí, en el terrorismo, que es un caso extremo de rencor y de revuelta, excelentemente analizado por Michael Burleigh, nos permite indirectamente, o relativamente de forma indirecta, quizás bastante directamente en realidad, entender estos potenciales de rabia que están siempre a fuego lento, incluso en aquellas épocas que parecen más tranquilas, y que ocasionalmente, cuando se da una singularidad, estallan. En el caso del terrorismo irlandés, por ejemplo, ustedes aquí van a ver el rencor y la rabia que había en el pueblo llano de Irlanda por razones históricas. Tuvo que encontrar una determinada oportunidad para manifestarse con las primeras organizaciones terroristas, con los atentados terroristas y todo lo que vino después a lo largo del siglo XX. Y aprovecho la oportunidad de recordarles mi libro, donde este tema está tratado en una forma más específica. No trato esto que estoy hablando acá, salvo a la pasada, me parece, ya no me acuerdo exactamente si lo traté con alguno con más detalle, pero lo estoy trabajando ahora, un libro que me va a costar mucho más esfuerzo porque es bastante más complicado. Y les quiero recordar, antes de mostrarles otra cosita, Oxinova, amigos, este producto que les sirve a ustedes para liquidar los malos olores de ese pozo séptico que tiene en su segunda vivienda, o en su primera vivienda que no tiene salida a alcantarilla, o en su casa que tiene salida a alcantarilla pero igual se juntan los malos olores. Este es un polvito que usted mezcla en 1 litro de agua y rápidamente se genera una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor. Así que usted es cuestión de que vaya echando el líquido en el pozo séptico o en los wateres, en el fregadero de la cocina, y se acaban los malos olores. Continúo con inviertanusa.cl, ya saben, un lugar en la internet, una empresa chilena norteamericana que le facilita totalmente la inversión en Estados Unidos, aunque usted no sepa nada. Le ofrecen opciones en franquicia, bienes inmobiliarios, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, lo asesoran, le pueden conseguir la visa de residencia, todo. Les recuerdo además a los señores administradores de condominios o edificios, o a los comités de administración, que hay que actualizar el reglamento, que eso no es tarea tan sencilla como ustedes podrían creer. Hay un plazo, hay sanciones si no se cumple, así que yo les sugiero que entren a actualizatureglamento.cl, que son expertos, y pónganse al día. Esto es obligatorio, actualizatureglamento.cl.
Continúo con la Academia de Música Gigena, que da clases online de un montón de instrumentos, teclados, incluyendo el piano, por supuesto, canto, saxofón, clarinete, batería, ukelele, violín, un montón de cosas. Hay una clase demostrativa gratis para que usted vea lo eficaz que es esto, gigenaproducciones.com. Y yo no sé, yo creo que ya no quedan, pero usted puede ver, yo no he entrado últimamente a espacioajedrez.com. Si usted todavía tiene interés, pero se atrasó, qué sé yo, se le fue olvidando de seguir algunos de los cursos que se ofrecen ahí para todos los niveles, para niños, para jóvenes, para los que saben ajedrez, para los que no saben nada. Vea si queda un cupo, estimado amigo, espacioajedrez.com. Amigos, podríamos terminar el programa diciendo que para que quede clara la distinción entre estallido social, insurrección, revolución. Digamos que no hay revolución sin revueltas e insurrecciones, pero hay muchas revueltas sin insurrecciones ni revoluciones. Yo personalmente aquí en Chile me tocó desde niño ver distintas ocasiones en que una huelga, una marcha de los trabajadores de aquí o de allá, o un reclamo a la gente porque había subido una chaucha el precio de los tranvías, los carros, como se llamaban, terminó en peloteras con muertos y heridos en las calles. Así es que es un fenómeno que está siempre ahí a punto de estallar. Uno podría decir que toda sociedad es algo que está construido sobre un volcán. Las instituciones, la cultura, las artes, la ciencia, todo está, no digamos en un volcán, es como un barco flotando en un océano de fuego, que en cualquier momento se lo va a tragar todo. Porque no hay nada que produzca un rencor más profundo que la desigualdad, y la desigualdad es un producto natural, primero de las diferencias individuales, luego esas diferencias individuales se multiplican por las ventajas institucionales que obtienen los que ya tenían una ventaja personal, luego eso se consolida en leyes e instituciones, y finalmente llega a haber una sociedad donde tenemos una élite y una clase baja o media baja, depende de la sociedad cuántos estratos hay, y eso es, por mucho que parezca que reina la paz, es un volcán en perpetua erupción, solo que no es necesariamente una erupción brutal, pero está permanentemente latiendo ese corazón de resentimiento, y de vez en cuando explota con el llamado estallido social. De vez en cuando hay gente que quiere cambiarlo todo también por resentimiento, pero que fríamente preparan las cosas, como pasó acá en Chile, y aprovechan este combustible que está acumulado, que es una cosa muy distinta. El combustible no se enciende solo, alguien le prende un fósforo, estimados amigos. Es un tema interesante, un poco aterrador, porque entre otras cosas nos muestra lo frágil que es toda sociedad. Lo frágil. O sea, lo que nos parece a nosotros estable, porque todos los días pareciera que la gente hace lo mismo, la gente sigue parándose frente a la luz roja y yendo al trabajo, pero eso en el fondo, la duración no es equivalente a la solidez. Algo muy frágil puede durar bastante, así como algo muy sólido puede durar muy poco. No, son cosas diferentes, son vectores distintos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que mañana domingo nos acompañen con Álvaro Salas. No sé qué tema vamos a conversar. Ahí veremos. Y bueno, muchas gracias por su atención y será entonces hasta el domingo.